Buenos días, licenciado, compañeros. El día de hoy vamos a exponer sobre el tema de análisis de sensibilidad por la parte de cambios en coeficientes tecnológicos. Los integrantes del grupo: Bautista Torrico Fernando, García Flores Daniela, González Diablo Abimael, León Delgadillo Mayra Inés, Acaraya Quistela Yana Lemilé, Torres Orellana Alison, María José Ariel. Análisis de sensibilidad. Para empezar, vamos a dar una pequeña introducción sobre el que es un análisis de sensibilidad. Es un término utilizado en las empresas para tomar decisiones de inversión, cambiando flujos de caja y un valor actualmente en un proyecto o negocio. Al cambiar una variable, la inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa de crecimiento, los costos, etc. De esta forma, teniendo los nuevos flujos de caja y el nuevo valor actual neto, podremos calcular y mejorar nuestras estimaciones sobre el proyecto que debemos realizar. Ahora, ¿por qué se efectúa el análisis de sensibilidad? Un análisis de sensibilidad se efectúa porque al construir el modelo, inevitablemente se consideran demasiados supuestos. También permite a las personas pronosticar el éxito o fracaso de un proyecto utilizando datos confiables y certeros. En pocas palabras, nos ayuda a pronosticar datos confiables, ya sea en un éxito o en un fracaso que vayamos a tener sobre un proyecto, utilizando los datos confiables, estudiando todas las variables y posibles resultados. Los directores de proyectos pueden tomar mejores decisiones respecto a su proyecto, negocio o inversiones. ¿En qué consiste el análisis de sensibilidad? Consiste en el planteamiento de cambios razonables en algunos parámetros susceptibles de variación en el modelo construido. Para ver cuán sensible es el modelo ante dichos cambios, esto permitirá la generación de información útil en forma de recomendaciones que fundamentalmente reduzca el nivel de incertidumbre que se tiene a la hora de tomar una decisión y también disminuye el nivel de riesgo, ya que finalmente permitirá estar preparados ante cualquier eventualidad. Entre los parámetros del modelo de programación lineal, cuyos cambios serán analizados, se tiene lados derechos o recursos, coeficientes en la función objetivo, coeficientes e incoeficientes tecnológicos, número de variables de decisión, número de restricciones y cambios simultáneos. ¿Cómo se efectúa el análisis de sensibilidad? A partir del modelo original, que tiene su correspondiente solución, se plantea algún cambio en el modelo, obteniéndose un modelo modificado que es resuelto por cualquier procedimiento para obtener la solución modificada. La solución del problema modificado se hallará a partir de la tabla óptima del modelo original. Los cambios que se realizan, como anteriormente dijo, en los lados derechos, coeficientes de la función objetivo, coeficientes tecnológicos, etc. Estos suelen modificar una parte de la tabla óptima. Incluso podría ocurrir que la solución no cambie nada. La única forma de manejar por bloques la tabla de ciclos es matricialmente, siendo necesario, por tanto, recurrir a una versión de la tabla, a una versión matricial de la tabla de ciclos. Cambio en coeficientes tecnológicos de variables básicas y no básicas. Variables básicas son las que se utilizan para resolver el sistema de ecuaciones. Generalmente son iguales a cero. Variables no básicas. Se tendrán NM variables no básicas, es decir, que pueden tener 5, 7 o las variables que sean necesarias. Son variables que valen 0 en una solución del problema. Cambio en coeficientes tecnológicos de variables no básicas.
En esta tabla se identifican las variables de decisión, x1, x2 y xn, como las variables no básicas iniciales. Son iguales a 0 y tienen coeficientes con valor en la función objetivo, y las variables de holgura, xn más 1, xn más 2 y xn más n, como las variables básicas iniciales, iguales a b sub 1, b sub 2 y b sub m, y tienen coeficiente 0 en la función objetiva. Un cambio en un coeficiente tecnológico de variable no básica podría afectar tan solo a la optimabilidad del modelo. Para ver si el cambio afecta a la optimabilidad, se plantea la descripción del dual correspondiente a la variable cuyo coeficiente cambia. Se debe tomar en cuenta dos puntos importantes: cuando no afecta la optimabilidad y cuando afecta la optimabilidad. Cuando no afecta la optimabilidad, si la restricción del dual se verifica, el cambio no afecta la optimabilidad del problema analizado. Esto significa que la solución óptima original no se modifica en absoluto. Como segundo punto tendremos que ver cómo afecta a la optimabilidad. Si la restricción del dual no se verifica, se tiene que el cambio a la optimabilidad y por tanto, en este caso se tiene al menos un cambio en la base. La variable xk entrará a la base y el valor de la función objetivo mejorará, excepto en el caso que la variable que sale de la base tenga valor 0 asignado. A continuación tendremos un ejemplo donde observaremos cómo afecta dichos cambios. A continuación vamos a tener un pequeño ejemplo de lo que estaríamos explicando. Una empresa elabora 3 productos diferentes en el caso de puertas, ventanas y marcos. Y el objetivo de esta empresa, luego de considerar los ingresos por ventas y los costos de producción, es maximizar utilidades. En el modelo de programación lineal que sigue las restricciones, están referidas dentro del proceso productivo, pudiendo observarse que inicialmente no se consideran otras restricciones. Como la primera función objetivo es maximizar, tuviésemos 3x1 más 2x2 más 5x3. Como la primera restricción vendría a ser x1 más 2x2 más 3 más x3 menor o igual a 430, la segunda restricción sería 3x1 más 2x3 menor o igual a 460. La tercera restricción vendría a ser x1 más 4x2 menor o igual a 420, para todo x mayor o igual a 0. Hemos olvidado el tema de la resolución, básicamente nos estamos reduciendo a lo que sería la solución óptima. En el caso, x1 nos daría un valor de 0, x2 100, x3 230, y como utilidad o función objetivo z, tuviésemos 1350 utilidades. Esto estuviese ganando la empresa en el caso de producirlas. Ahora, vamos a hacer una pequeña modificación para explicar a qué nos referimos. En el caso, vamos a modificar este valor. Se estaría manteniendo de manera maximizada la función objetivo, que sería igual a 3x1 más 2x2 más 5x3. La primera restricción sería x1 más 2x2 más x3. Tendría que ser menor o igual a 430. Como segunda restricción, 3x1, y acá es donde estuviésemos haciendo la modificación. Ya no sería 2, vendría a ser 5x3. Modificando eso, todo lo demás se va a mantener de la misma manera. x1 más 4x2 menor o igual a 420. En este caso también estamos olvidando el tema de la resolución, simplemente para mostrar, haciendo el cambio, si afecta en una utilidad o bien nos va a dar una pérdida. El resultado vendría a ser el siguiente.
x1 para x2, para x3 y para z o la función objetivo z. En este caso se mantiene 0, no afecta. Para x2 va a haber un incremento, en este caso a 105 comparado con el anterior. Y para x3 básicamente tenemos un decremento, en este caso sería 98. En cuanto a la función objetivo z, tuviésemos un valor de 670. Esto puede ser bolivianos, puede ser dólares, depende mucho de qué cantidad monetaria estemos hablando. Básicamente queremos dar a notar que haciendo una modificación, en el caso esto sería marcos, de 2 marcos a 5 marcos, no vamos a tener una utilidad esperada como en el anterior caso. 1350 era la utilidad, haciendo la modificación vamos a tener una pérdida en el caso y solamente tuviésemos que ganar 670. Esta vendría a ser la cantidad de pérdida, produciendo estas cantidades. Con esto básicamente concluimos el ejemplo, espero que les sirva de ayuda. Primeramente, ¿no? Buen día, licenciado, buen día, compañeros. Nosotros somos el grupo After Class y vamos a proseguir con la exposición. Nuestro tema es análisis de sensibilidad, objetivamente en el punto de adición de nuevas variables. Nuestro grupo está conformado por Aguilar Rivera Lidia, Arispe Murillo Michael Adalid, Coca Flores Wilber Gustavo, Mamani Torrico Cecia, Mamani Vichaya Zenobia, Martínez Cámara Yasmín Alejandra, Miranda Arce Darla Stephanie, Murillo Chávez Luis Miguel, Peñaranda Antesana Mariela, Zanca Vélez Carmen, y nosotros somos el grupo 7. Ahora mi compañera va a continuar con la exposición. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Lidia. Cambio de variable de decisión. En esta sección se analiza un incremento de un número de variables de decisión, porque una disminución implicaría un cambio de simultáneo en coeficientes tecnológicos o coeficientes de la función objetivo. En el caso específico de un incremento de la nueva variable, necesariamente comienza como variable no básicas. Por esta razón se analiza y es muy similar el cambio en coeficiente tecnológicos de variables no básicas. Para determinar si el cambio afecta o no a la optimabilidad, se plantea el análisis de la restricción del dual correspondiente a la nueva variable, consciente si que afecta o no al dual, si está afectando a la optimabilidad el problema primo o problema analizado. Se analiza la nueva variable y se debe tener como datos o coeficientes tecnológicos y coeficiente en la función objetivo. Gracias. Si la función objetivo es maximizar, la restricción del dual será mayor o igual. Si es minimizar, la restricción del dual será menor o igual. Y si la variable cuyos coeficientes tecnológicos llegaran a cambiar, no está restringida dentro del signo, también la restricción será una igualdad, sustituyendo en 2, como podemos observar en la pequeña imagen que está en la parte superior. Los valores de las variables del cual los presentes en la tabla óptima del problema analizando o en los reportes de la aplicación computacional, se efectúan todos los cálculos y después se observa y se verifica o no la restricción. Siguiente, por favor. De acá vamos a tocar ya 2 puntos que son los 2 casos más posibles, los cuales se lleva en la materia. El primero, cuando no afecta la optimabilidad. Si la restricción se verifica y el cambio no afecta la optimabilidad, el problema es analizado. Esto significa que la solución óptima original no se modifica en absoluto. Tan solo se debe añadir al reporte de la solución de la nueva variable, que sería x sub p, con el valor 0. Va a continuar mi compañero. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Yo voy a continuar con la exposición.
cuando afecta la optimabilidad. Afecta la optimabilidad del problema si la restricción del dual no se verifica. Existe al menos un cambio de la base. Es decir, que una variable básica pasa a ser una no básica y una variable no básica pasa a ser a una variable básica. La nueva variable entra a la base, o sea que el nuevo producto se hace o se produce. Existe al menos un cambio en la base. La nueva variable entra a la base, el valor en la función objetivo mejora, excepto en el caso de que la variable que sale de la base tenga el valor de 0 asignado. Es decir, que si el valor de la variable que sale es 0, el valor de la función objetivo se va a mantener. Aquí podemos ver un ejercicio ya resuelto, un ejemplo, en el cual el resultado sale que 3 es mayor o igual a 4, el cual es falso. Por tanto, la restricción del dual no es verificada y por tanto sí afecta a la optimabilidad. Sí afecta a la optimabilidad y se tendrá menos un cambio en la base. En la variable x, x4, entrará en base que se producirá este producto y el valor de la función objetivo mejorada, por la cual se puede anticipar que el cambio es conveniente. Por ejemplo, por ejemplo de este ejercicio, máximo, x0 es igual a 3x1 más x2 más 2x3 más 4x4. x1 más 2x más 3x más x4 menor a 18. 2x1 más x2 menos 3x más 2x4 es menor a 20. Eso quiere decir que toda x tiene que ser mayor a 0. Por el análisis lógico a partir del modelo de programación lineal resultante y con la información del reporte de la solución LIST del modelo original, se determinará la variable que sale de la base siendo las únicas dos alternativas, x1 o x2. Aquí podemos ver dos puntos, que la x3 no sale porque en la segunda restricción lo más que se podría producir la x1 es 6 y la x0 en ese caso empeorará. Siguiente punto, la x1 sale porque consume mucho el segundo, igual al nuevo producto, pero que a diferencia de aquí presenta menor coeficiente en la función de objetivos. Dado que no entra en la base, las dos primeras restricciones siguen siendo críticas. Por ejemplo, x1 más 2x2, x3 más x3 más x4 menor a 18, con 2x1 más x2 menos x3 más 2x4 menor a 20. Considerando que la x2 igual a 0 es una variable no básica y la x1 igual a 0 acaba de salir de la base. Resolviendo el sistema de las ecuaciones anterior, se tiene que la x4 igual a 10 y la x3 igual a 8, se tiene la nueva solución óptima de manera directa, dado que no existen restricciones no críticas, que verifica calculando de la forma lógica el nuevo valor de x0. Se tiene como ejemplo de el resultado acá, x0 n igual a 3 multiplicado por 0 más 2 multiplicado por 8 más 4 multiplicado por 3 sale 56. Continuando con el tema, tenemos algunos problemas de adición de nuevas variables. Bueno, aquí se puede observar que el problema es maximizar θ. Ahí tenemos tres productos que son x1, x2 y x3. Y estos son los que consumen los recursos de las tres restricciones que se encuentran hacia abajo. ¿Y qué pasa si añadimos una nueva variable? Eso está al lado derecho. Vamos a añadir el x4, se podría decir, y también se añaden los
coeficientes tecnológicos, que está el 3, el 1 y el 2. Y tenemos una tabla que ya es óptima. Bueno, aquí tenemos que la nueva variable ya está añadido. Se puede observar que está en el cuadrito celeste. Vamos a sacar lo que está en el cuadro, que son las variables, el x4 se podría decir que son un sexto, y 5 doceavos y 2/3. Vamos a sacar esas tres variables. Esas se sacan vamos a sacar mediante la matriz inversa, que eso ya llevamos en álgebra, ¿no? Aquí vamos a ver que vamos a multiplicar por los nuevos coeficientes tecnológicos, que son 3, 1 y 2. Aquí se puede observar que en la matriz que vamos a multiplicar 1/3 por 3 menos 1/3 por 1 y nos da un sexto. Y lo mismo hacemos con los dos que se encuentran abajo, que son el quintos, doceavos y 2/3. Para poder evaluar ZJ, debemos multiplicar la columna de CB por la columna de X4. Por los resultados serían 5 por 1/6 más 8 por 5 doceavos más 0. Eso sería igual a 5/6 más 40 sobre doceavos. Eso da un resultado de 25/6. O sea, eso quiere decir que Z sub J es igual a 25. Y para poder hallar CJ menos ZJ, debemos evaluar CJ menos ZJ, que eso da igual a 6 menos 25/6. Eso nos da un resultado que es positivo, que sería 11/6. Esto quiere decir que el tablero no es un tablero óptimo, porque tenemos un elemento que es positivo, que sería 11/6. Ese resultado nos da a entender que el cuadro no es óptimo, porque tenemos un elemento que es positivo, que sería 11/6, que es el resultado de CJ menos ZJ. Debemos adicionar otro tablero en el cual entra el elemento X4. Debemos identificar para poder avanzar con el tablero. Este es un tablero adicional donde la variable que entra es X4 y la variable que sale es X2. Si en el tablero anterior el resultado hubiera sido negativo, nuestra solución no cambia. Pero como tuvimos un resultado positivo, debemos desarrollar otro tablero, ya que es óptimo. Ya que este tablero nos da un resultado óptimo, que son todos menores o iguales a 0. La solución sería X4 es igual a 16, X3 es igual a 12, X2 es igual a 0 y X1 es igual a 0. Buenos días, licenciado, compañeros. Yo les voy a explicar otro problema, donde afecta a la optimabilidad. Tenemos un problema donde ya tenemos la función objetivo, que es maximizar. Ahí tenemos todos los datos y el ejercicio es donde dice, se analiza la posibilidad de producir un nuevo producto que es P3. Este utiliza 1 minuto en la máquina A, 2 minutos en la máquina B y utiliza 1 minuto en la máquina C y tiene una utilidad de 6. Nos preguntamos si es conveniente producir P3. Ya tenemos la primera descripción, que son las horas máquina que se tiene disponible en la máquina A para los dos productos. Tenemos lo que es las horas disponibles en la máquina B y las horas disponibles en la máquina C. Y luego planteamos la descripción del dual. Para eso hacemos la columna de los coeficientes tecnológicos conservando el orden de las descripciones. Luego multiplicamos, que sería Y sub 1 por 1, que es la máquina A que utiliza 1 minuto. Y sub 2 por 2 es porque la máquina B utiliza 2 minutos. Y Y sub 3 por 1 porque la máquina C utiliza 1 minuto. Mayor igual a 6. ¿Por qué ponemos mayor igual? Porque como estamos maximizando y sabemos que esas condiciones que tiene que ser una descripción mayor igual. Luego
hacemos la multiplicación con la sumatoria de todos los coeficientes y los valores del dual. Es ahí donde tenemos y sub 1 más 2, y sub 2 más y sub 3 mayor o igual a 6. Bueno, una vez que tenemos la restricción del dual, lo que tenemos que hacer es sustituir los valores del dual utilizando los valores que nos otorga el dual value. Está en recuadritos rojos, si se pueden fijar, eso es lo que tenemos que sustituir. Tenemos para y sub 1 es igual a 0, para y sub 2 es igual a 1 y para y sub 3 es igual a 3. Considerando que para cada restricción ya tenemos un valor predeterminado de los valores del dual, para esto es importante recalcar que cuando se utiliza el valor del dual value, si se está manejando un valor que la función óptima sea minimizar, desde el inicio se tiene que cambiar los signos al momento de utilizar los valores. Es decir, que si nuestra función objetivo hubiera sido minimizar, los valores de y sub 1, y sub 2 y y sub 3, al reemplazar en nuestra restricción dual, tendríamos que haber cambiado con un signo negativo. Pero como nuestra función objetivo era maximizar desde un principio, entonces mantenemos los signos. Proseguimos a sustituir los valores y tenemos un resultado mayor o igual a 6. 5 es mayor o igual a 6, por lo tanto, esto es falso. Eso quiere decir que no se verifica y se afecta la optimabilidad del problema. Entonces, llegamos a la conclusión de que podemos argumentar que sí va a existir un cambio en la base y como resultado sí nos conviene producir P3, por lo tanto, la nueva variable de decisión entra a la base X3 básica. Continuando con la explicación, yo les voy a explicar lo que es el problema número 3. Nos dan los siguientes datos, nuestro máximo y nuestras restricciones. Nos pide, en el primer inciso, nos pide hallar la nueva solución óptima si se tiene una nueva variable X4 con los siguientes datos. Nos dan los datos y la solución dual. Primero, para la solución hay que plantar la restricción dual. Para eso, con los datos anteriores, tenemos que hacer nuestra primera ecuación, reemplazando cada dato con los datos anteriores y sustituyendo las variables con lo que nos da la solución dual, nos podemos dar cuenta que es verdadero y si se verifica. Si se verificó la restricción dual, no afectó a la optimabilidad. En este caso, también podemos observar que no es conveniente producir un nuevo producto y también no es conveniente incorporar una nueva variable. Continuando con la exposición, vamos a hallar el mismo ejercicio anterior, solo que en este caso vamos a ver que este sí afecta a la optimabilidad. Hallar la nueva solución óptima si se tiene una nueva variable x sub 3 con los siguientes datos. El coeficiente de la función objetivo es igual a 11, coeficiente tecnológico que sería 1, 2 y 3, y la solución del dual que sería y sub 1 igual a 10, y sub 2 igual a 0 y y sub 3 igual a 0. La resolución. Primero planteamos la restricción del dual, donde tenemos y sub 1 más 2y sub 2 más 3y sub 3 mayor o igual a 11. Reemplazando los valores en la solución de los valores del dual, tenemos que 10 es mayor o igual a 11, lo cual es falso, no es verídico. En este caso, si no se verifica la restricción del dual, este afecta a la optimabilidad y existe al menos un cambio en la base. Tenemos un nuevo modelo de programación donde la nueva variable x sub 3 entrará a la base y el valor de la función objetivo mejorará, por lo cual podemos anticipar que un aumento en la variable de decisión sí es conveniente. El producto que se va a aumentar en la función objetivo, en este caso sería x sub 3, dice que sí se va a producir porque es conveniente que se produzca. También podemos ver que el coeficiente tecnológico ha mejorado. Por análisis lógico podemos decir que x sub 3 entra a la base y la holgura sub 3 sale de la base. Después planteamos un sistema de ecuaciones con las restricciones críticas resultantes del análisis lógico, los cuales en este caso serían la restricción 1 y la restricción 3. Y después resolvemos nuestro sistema de ecuaciones para determinar los valores de las variables de decisión. En este caso, x sub 1 sería igual a 0, x sub 2 igual a 30 y x
sub 3 igual a 10. Y por último, verificamos las restricciones no críticas, o sea, las restricciones que no entraron en el sistema de ecuaciones. En este caso sería la restricción 2, y reemplazando los valores obtenidos del sistema de ecuaciones, que llegarían a ser las variables de decisión, tenemos que 110 es mayor o igual a 30, lo cual sí es verídico y cumple. Eso es todo, licenciado, de parte de nuestro grupo. Buenos días, licenciado, compañeros. Nuestro tema de exposición es la adición de nuevas restricciones dentro del análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad nos indica las variables que más afectan el resultado económico de un proyecto y los cuales son las variables que tienen poca incidencia en el resultado final. Se realiza porque al construir el modelo inevitablemente se consideran demasiados supuestos. Por ejemplo, pensar que es un modelo estático, lo que quiere decir que permanece en un mismo estado y no existen o experimenta cambios. Pero cuando en realidad todo está en constante cambio. El hecho de suponer que el modelo es determinístico, esto se refiere que sea un modelo matemático donde las mismas entradas o condiciones iniciales producirán invariablemente las mismas salidas o resultados, no contemplándose la existencia del azar o incertidumbre en el proceso de un modelo de dicho ejemplo. Cuando en la realidad casi todos los parámetros se comportan de manera probabilística, tal es el caso de la demanda de un determinado producto. Y el objetivo final del análisis de sensibilidad consiste en detectar los puntos críticos del modelo y plantearlos en forma de recomendaciones. A continuación presento un ejercicio que se va a realizar con el PHP Simplex. Y lo más importante aquí, que donde todas las variables deben ser mayores o iguales a 0 en el resultado óptimo. Dentro de la aplicación del PHP Simplex, el método a utilizar es el Simplex de 2 fases que no tiene restricciones en las variables, y aquí se van a utilizar variables de decisión que tiene el problema. En este caso son 3 variables y las restricciones son 3. El ejercicio continúa con la transferencia de los datos en la aplicación del PHP Simplex, donde el objetivo de la función es maximizar, y de la función objetivo transferimos los coeficientes a la siguiente tabla. El resultado donde se requiere de la maximización va a resultar estas variables, donde todas las variables de x, de la sub 1 hasta la sub 6, deben ser mayores o iguales a 0. En la siguiente tabla, donde se expresa que aún no existe un resultado óptimo, donde la fila de z aún continúa con valores negativos. Existe una segunda tabla donde también encuentra la columna y la fila que se va a utilizar, pero aún continúa teniendo valores negativos la fila z. En la siguiente tabla también no conseguimos todavía un resultado óptimo. En la tabla 4 también continúan los valores de z, donde existen todavía valores que son todavía menores al valor 0. Finalmente, en la tabla 5 obtenemos la solución óptima, donde es z de 5.875 sobre 2, y toda la fila de z tiene valores mayores o iguales a 0. Continuando con la exposición, ¿en qué consiste el análisis de sensibilidad? Consiste en el planteamiento de cambios razonables en algunos parámetros susceptibles de variación en el modelo construido, para ver cuán sensible es el modelo ante dichos cambios. Esto permitirá la generación de información útil en forma de recomendaciones que fundamentalmente reduzca el nivel de incertidumbre que se tiene a la hora de tomar una decisión, y también disminuye el nivel de riesgo, ya que finalmente permitirá estar preparados ante cualquier eventualidad. En resumen, el análisis de sensibilidad consiste en determinar cuál es el rango de variación que los parámetros del problema, de modo que la base encontrada siga siendo la óptima. Bueno, continuando con la presentación, Carlos, en la diapositiva 15.
Entre los parámetros del modelo de programación lineal cuyos cambios serán analizados se tiene lados derechos o recursos, coeficientes de la función objetivo, coeficientes en coeficientes tecnológicos, número de variables de decisión, número de restricciones y cambios simultáneos. En cuanto a la adición de nuevas restricciones, esta situación puede llegar a presentarse debido a limitaciones lógicas que aparecen en el mundo real de los negocios, tales como la escasez de materias primas, poca disponibilidad de tiempo, mano de obra, entre otros. Cuando aparece una nueva restricción, esta deberá incluirse en la tabla óptima final con sus coeficientes y su variable de holgura correspondiente, la cual estará en la base con la constante de la restricción como parte de la solución. De aquí se proseguirá normalmente hasta hallar a la solución óptima, la cual no cambiará si se cumple con la nueva restricción. En caso opuesto, deberá hallarse la solución óptima por medio de la metodología simplex normal. Continuando con el tema, ¿cómo se efectúa el análisis de sensibilidad? A partir del modelo original que tiene su correspondiente solución, se plantea algún cambio del modelo, obteniéndose un modelo modificado que es resultado por cualquier procedimiento para obtener la solución modificada. Estas dos soluciones son comparadas para poder determinar si el modelo es sensible o no ante el cambio analizado. Esto quiere decir que el análisis de sensibilidad ilustra cómo varía ante cambios en alguna de sus variables, manteniendo el valor de las demás constantes. La solución al problema modificado se hallará a partir de la tabla óptima del modelo original. La razón es que un cambio en un parámetro generalmente solo modifica una parte de la tabla óptima, incluso podría ocurrir que la solución no cambie nada, por lo cual resolverlo desde un inicio resulta poco práctico. Esto significa plantear una versión descentralizada de la tabla de simplex, en lo cual existen bloques que pueden ser analizados independientemente para poder después ser integrados a la tabla. La única forma de manejar por bloques la tabla de simplex es matricialmente, siendo necesaria recurrir a una versión matricial de la tabla del simplex. Buenos días a todos, continuando con la exposición. Cambio en el número de restricciones, forma general. La restricción que se puede ver aquí es una fórmula que nos ayudará a hallar la restricción que estamos buscando al combinar sus valores. Analíticamente, para ver si la restricción que buscamos es activa o redundante, se tendrá que reemplazar los valores en la fórmula general. Si esta llegase a salir que es una restricción, se verifica, esta es una restricción redundante. Pero si la restricción no se verifica, esta es activa. Bueno, continuando con la exposición, no afecta a la factibilidad. Esto, dado que la restricción es redundante, de acuerdo a la definición planteada, la solución no cambia en absoluto, por lo cual se anota la solución original del problema, incluyendo la variable de holgura o excedente correspondiente a la nueva restricción. ¿Qué es la factibilidad? Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. Es decir, si es posible cumplir con las metas que se tiene en un proyecto, tomando en cuenta los recursos con los que se cuenta para su realización. Continuando, afecta la factibilidad. Esto pasa cuando afecta la sensibilidad del problema, cuando la nueva restricción no se verifica. También para hallar la nueva solución es necesario incorporar la nueva restricción al modelo analizado. Se puede anticipar a la variable de excedente correspondiente a la nueva restricción, sale de la base, por lo tanto la nueva restricción pasará a ser crítica. También se puede anticipar que el valor de la función objetivo empeorará. Mi compañero les va a explicar con un ejercicio. Bien, continuando con lo que explicaban mis compañeros, tenemos un ejemplo. Una vez planteado el ejercicio y ya resuelto con su solución óptima, tenemos que ver si la restricción nueva que nos aparece o que se plantea afecta la factibilidad o no afecta la factibilidad. Para esto tenemos que reemplazar en la nueva restricción la solución óptima. 10 más 3x multiplicado por 8
menor o igual a 30. Haciendo operaciones, esto nos sale 34 menor a 30. Eso significa que es falso. Por lo tanto, habrá un cambio en la base. Eso significa que afecta la factibilidad. Entonces, una vez sabiendo que es falso, recurrimos a recargar la nueva restricción para sacar su nueva solución óptima. Una vez sacando su nueva solución óptima, aquí vemos que la solución óptima nueva se empeora. Por lo tanto, como la teoría nos decía que cuando afecta la factibilidad, existirá un cambio en la nueva solución. Dado que la restricción es crítica, va a afectar la factibilidad. Entonces, va a existir al menos un cambio en la base. Y la variable de holgura asociada a esta nueva restricción va a salir de la base. Entonces, la nueva restricción va a pasar a ser crítica. Ya podemos anticipar que el valor de la función objetivo va a empeorar. Entonces, por análisis lógico, se debe determinar la variable que entra a la base, siendo las candidatas todas las variables no básicas, que serían x2, s1 y s2, analizando la nueva restricción que no se verifica con la solución actual. Está claro que tiene que tomar un valor menor, ya sea x1 o x3. Entonces, analizando la nueva restricción que no se verifica con la solución actual, lo cual compensará con x2, que dejará de tomar un valor 0. Entonces, esto implica que las dos restricciones originales siguen siendo críticas al no entrar en la base C1 y tampoco S2. Bueno, creo que tuvimos un problema de conexión y voy a continuar. Planteando el sistema de ecuaciones con las restricciones críticas resultantes anotadas como igualdades, se tiene que x sub 1 más 2x sub 2 más x sub 3 es igual a 18. Otra restricción que tenemos llegaría a ser 2x sub 1 más x sub 2 menos x sub 3 igual a 12. Y nuestra última restricción sería x sub 1 más 3x sub 3 igual a 30. Resolviendo el sistema de ecuaciones se halla que x sub 1 es igual a 9 y x sub 2 igual a 1, x sub 3 igual a 7. Dado que no existen restricciones por verificar, tenemos que esta es la única solución óptima. Finalmente, recalculando el valor de la función objetivo por la forma lógica, se tiene que x sub es igual a, se reemplaza y se multiplica y se tiene un resultado de 42. Gracias.